Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales, espacios de formación empresarial generado por la Escuela LatinPyme y la Fundación Unipymes. Hoy estamos acá reunidos para hablar de la motivación de los equipos de trabajo y para ello me complace presentar a Paola Orozco, profesional en comunicación, en mercadeo, speaker, conferencista, entrenadora, experta en habilidades de comunicación. Tiene una formación en marketing digital, comunicación estratégica, comunicación integrada de marketing, marketing estratégico y negociación. Paola cuenta con más de 20 años de experiencia en publicidad y comunicaciones en Colombia, México, Argentina y Estados Unidos. Sean todos bienvenidos. Paola, muchas gracias por estar en este espacio. Tienes entonces la palabra. Bienvenida. Listo, ahora sí, gracias Pau por esa introducción. Voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos entonces a iniciar esta presentación. Ahí ya, Pau, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, señora, confirmado. Perfecto. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sentido desmotivación en su trabajo o con sus equipos en la última semana? Por favor, piensen. ¿Qué tal si llevamos esa pregunta al último mes? ¿Cuántos de ustedes han sentido desmotivación en el último mes? En su trabajo, en sus actividades, en sus labores. Llevemos ahora esa pregunta al último año. ¿Cuántas veces se han sentido desmotivados en los últimos 365 días? Mi objetivo al hacerles esta pregunta es hacer evidente la existencia de esos momentos para encontrar que todos somos vulnerables a sentirnos desmotivados en algún momento. Nos pasa a todos, es perfectamente normal. No es que unos sí, otros no. No, todas las personas en algún momento de la vida hemos sentido desmotivación. Todos somos vulnerables a sentirnos desmotivados. Nuevamente quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, por su interés en participar en esta charla empresarial, en la cual vamos a hablar acerca de un tema muy importante para la salud organizacional. La motivación, de los equipos de trabajo a partir de la comunicación. Para esta charla voy a formular y a responder 5 preguntas que espero nos ayuden no solamente a entender mejor el tema, sino también a identificar algunos elementos claves que podamos implementar en nuestras organizaciones. Para eso les voy a pedir que a lo largo de la charla contrasten un poco esos momentos que identificaron hace un rato cuando les hice la pregunta con los temas de los cuales vamos a estar hablando para saber qué pasó, para identificar un poco qué fue lo que pasó, qué los llevó a sentirse así y qué se puede hacer diferente la próxima vez. Con eso vamos a formular nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los factores fundamentales de la motivación en un equipo de trabajo? Aquí es muy importante que nos detengamos a pensar qué es lo que motiva realmente a las personas. Y no me refiero a lo que conocemos como la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Donde está la fisiología, donde está la seguridad. Entonces, trabajo porque tengo que comer. Trabajo porque tengo obligaciones financieras o familiares. No, me refiero a eso que está por encima de lo básico y que nos genera una satisfacción mucho más grande y mucho más profunda cuando realizamos una tarea o hacemos un trabajo. Hay un consultor empresarial especialista en gestión de relaciones entre empresas, colaboradores, clientes y productividad. Él se llama David Sirota y formuló lo que se conoce como los 3 factores de Sirota. Esos factores fundamentales que motivan a las personas en los equipos de trabajo. El primer factor es la equidad.
La equidad se refiere a esa necesidad de las personas a sentir que todos son iguales dentro de la organización. Ah, pero ¿cómo así? Pero si hay jerarquías, pero si hay estructuras. Sí, eso está perfecto. Que haya jerarquías, que haya estructuras, que haya niveles, está muy bien. Esta equidad se refiere a que todos tengan la posibilidad de trabajar en igualdad de condiciones, de que la empresa los considere a todos por igual y que cuando hablamos de beneficios como el salario, como las oportunidades de crecimiento, esos beneficios sean justos e iguales para todos. Ahora, desde la comunicación, ¿cómo se trabaja la equidad? La equidad se trabaja a partir de hablarle a todos de forma clara, de forma coherente y comunicándole a todas las personas de la organización cuáles son esas políticas que todos deben seguir, que todos deben cumplir y cómo se da esa compensación para todos. No se trata de que todos ganen lo mismo, evidentemente. Se trata de que las compensaciones sean justas para el nivel de trabajo y el nivel de responsabilidad que tiene cada persona. El segundo factor de motivación es el logro, el reconocimiento, la necesidad de los colaboradores de sentir que están trabajando por algo que es mucho más grande y que la organización los reconoce por eso. En este sentido, el logro se comunica de dos maneras. La primera, a través de metas claras. Fíjense que en la equidad hablábamos de políticas. Aquí hablamos de metas. Metas organizacionales. Que todas las personas sepan qué es lo que busca la organización, hacia dónde va la organización, para que cada uno pueda entender qué es exactamente lo que tiene que hacer para contribuir al logro de esas metas. Y la segunda forma de trabajar el reconocimiento y el logro a partir de la comunicación es haciendo actividades en las cuales las personas puedan ser reconocidas, reuniones en las cuales se den premios, se hable abiertamente sobre lo que logró cada una de las personas, mostrando siempre respeto por la individualidad de cada uno. El logro termina, el reconocimiento del logro termina para las personas cuando la individualidad no se reconoce y se trabaja como un grupo, como si todos fueran una masa. Ahí comienza a perderse completamente este objetivo o este factor de reconocimiento del logro. Y el tercer factor motivador, ese tercer factor de Sirota que promueve la motivación en los equipos de trabajo es la camaradería, que no es más que esa necesidad de pertenecer, es ese sentido de pertenencia que quieren tener las personas con respecto a su organización. Es pertenecer a un grupo abierto, a un grupo donde hay relaciones de confianza, donde todas las personas cuentan los unos con los otros. ¿Cómo podemos trabajar la camaradería a partir de la comunicación? Usando canales abiertos que sean funcionales. Muchas veces las organizaciones tienen canales de comunicación a los cuales las personas no pueden acceder o cuando acceden nunca reciben una respuesta. Estos canales tienen que ser funcionales, tienen que ser conocidos por todos. Y la segunda manera de trabajar la camaradería desde la comunicación es a partir de la organización de actividades de construcción de equipo, reuniones regulares donde se reconozcan los logros, donde se hable de esas políticas, de esas metas y donde cada uno como parte del equipo sea de todas maneras reconocido en su individualidad. Entonces, como resumen, esos tres factores, los tres factores de Sirota que influyen en la motivación de los equipos de trabajo son la equidad, la igualdad de condiciones para todos, el logro, ser reconocidos
por el trabajo que hacen las personas en pro de las metas organizacionales y el tercer factor, la camaradería o el sentido de pertenencia. Vamos a hablar un poquito más de los elementos de cada uno de ellos en nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre motivación laboral y comunicación efectiva? La relación entre la motivación laboral y la comunicación efectiva se puede definir como un ciclo de refuerzo positivo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros en la organización nos comunicamos de forma efectiva, es decir, de forma clara, concisa, completa, comprensible, le damos pie a que la gente se sienta motivada. Y cuando la gente se siente motivada, va a querer comunicarse mejor. Y esto en un ciclo infinito que se va alimentando y va creciendo a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? Ya hablamos de comunicación efectiva, clara, concisa, completa y comprensible. ¿Cuáles son esos mensajes alineados con los 3 factores de motivación de Sirota de los que hablábamos hace un momento? ¿Cuáles son esos factores que debemos incluir en nuestra comunicación para motivar a los equipos de trabajo? El primer elemento, el establecimiento de las expectativas. Esto viene de la mano con las metas organizacionales de las cuales hablábamos en la primera pregunta. En este caso, el establecimiento de expectativas se refiere a que cada una de las personas entienda perfectamente cuál es su rol dentro de la organización, que se le comunique cuál es su rol cuando comienza a trabajar, cuando comienza a desempeñarse, que tenga claro qué es lo que tiene que hacer. A partir de esa comunicación clara de lo que se espera de la persona, se empieza a construir la autonomía, se empieza a construir el empoderamiento de las personas. Y eso hace que se sientan motivados día tras día. El segundo elemento que debemos comunicar, la generación de confianza y seguridad. ¿Qué significa esto? Cuando las personas en la organización sienten que pueden hablar y que son escuchadas y que se les comunican claramente las cosas, las decisiones, los temas importantes, empiezan a construir esa autonomía, empiezan a sentirse mucho más comprometidos, sienten esa obligación, por llamarlo de alguna manera, de responderle a la organización estando a la altura, por supuesto. Y eso les genera una sensación de confianza y de seguridad en ellos mismos y, por supuesto, en la pertenencia. Aquí hay algo bien importante que quiero que tengamos en cuenta. No se trata de que todos sepan todo. No se trata de contarle a todos absolutamente todo. Aquí les decía al principio, cuando las personas sienten que pueden hablar, que son escuchadas y que también se les habla. Por supuesto, hay temas sensibles que solo se hablan con ciertas áreas de la organización, pero es muy importante para esta confianza y esa seguridad que las personas sí tengan el conocimiento suficiente y necesario para desempeñar sus labores día tras día. De eso se trata la confianza, de eso se trata la seguridad. Y el último elemento que debemos tener en cuenta en nuestra comunicación para mantener la motivación de los equipos es el reconocimiento y el feedback, unido, por supuesto, con ese segundo factor de Sirota del cual hablábamos en la primera pregunta, el reconocimiento del logro. ¿Qué pasa aquí? Cuando las personas pueden recibir información acerca de cómo se están desempeñando, cuando hay una evaluación clara, cuando se establecen esas expectativas, se comparan con los logros y se hacen planes de acción, el compromiso va creciendo cada día más y las personas se sienten más comprometidas y, por supuesto, muchísimo más motivadas. Entonces, resumiendo las 2 preguntas que llevamos hasta aquí, nuestros 3 factores que influyen en la motivación
de los equipos de trabajo en las organizaciones son la equidad, igualdad de condiciones para todos, el logro, el reconocimiento de su trabajo para las metas de la organización y la camaradería, que es el sentido de pertenencia. Y la relación entre comunicación efectiva y motivación laboral se puede definir como un ciclo de refuerzo positivo donde los mensajes deberían estar centrados alrededor de las expectativas, qué se espera de cada uno de los colaboradores, la construcción de confianza y seguridad a partir de una comunicación bidireccional permanente y tercero, del reconocimiento y el feedback, donde se muestra claramente, se les felicita por los logros y se establecen planes de acción que generan actitudes de mejora y de compromiso que nos llevan, por supuesto, a la motivación. Vamos a pasar a nuestra tercera pregunta del día de hoy. ¿Quién debe liderar los procesos de comunicación en las organizaciones para mantener la motivación? Aquí es bien interesante cuando uno formula esta pregunta, normalmente en las organizaciones, no recibe una respuesta directa. Generalmente es, eso está en la alta dirección. No, eso es de recursos humanos. No, eso lo está haciendo fulano de tal que lo encargaron de hacer eso. Y se trata de ver o se trata de mostrar como si fuera responsabilidad de una sola área o de un solo equipo, o incluso muchas veces, y más grave, como si fuera responsabilidad de una sola persona. Pero liderar estos procesos de comunicación en las organizaciones para mantener la comunicación es una tarea compartida de muchas áreas, donde se tienen que involucrar muchas personas, donde tienen que participar todos los equipos. Vamos a ver cuáles son esos tres grupos principales que deben trabajar día tras día en mantener la motivación a través de los procesos comunicativos. El primer grupo son los líderes, los gerentes y los supervisores. La alta dirección de las organizaciones es la parte más visible que tiene una organización, que tiene una estructura. ¿Quiénes están a la cabeza? Ellos tienen la responsabilidad de liderar con el ejemplo, porque todos los ojos de la organización están puestos en ellos, en lo que ellos hacen, en cómo se comunican, en cómo actúan. Por eso es muy importante que toda la comunicación de los líderes de esa alta dirección esté alineada con la misión, la visión y los valores de la organización. Y ahí es cuando entran los gerentes y los supervisores, que son los que se encargan de traducir de alguna manera a ese lenguaje del resto de la organización esas metas y esos compromisos que finalmente generan la motivación. El segundo grupo, que tiene que ver con la motivación de los equipos de trabajo a partir de la comunicación. Por supuesto, el área de recursos humanos y los equipos de comunicación interna. Este grupo es supremamente importante porque ellos se encargan de definir, de diseñar, de implementar no solamente los planes de comunicación, sino los canales oficiales a través de los cuales esta comunicación llega a los colaboradores. Aquí es muy importante, y lo vamos a ver en una de las preguntas posteriores, se deben escoger muy bien cuáles son esos canales de comunicación para conseguir que efectivamente haya una bidireccionalidad. No es únicamente la organización hablando y hablando y hablando y saturando todos los días de mensajes a las personas. No importa el nivel de empatía o de simpatía incluso que tengan esos mensajes. No importa si son supremamente positivos. El hecho de recibir mensajes todo el tiempo cansa a las personas.
¿Qué significa esto? Que tenemos que abrir también la posibilidad de que las personas puedan responder. Por eso es tan importante ese diseño de canales oficiales que hace el equipo de recursos humanos y de comunicación interna para fomentar esa bidireccionalidad y poder empezar a entender desde ahí dónde están esos pequeños focos de desmotivación o esas áreas de oportunidad para no perder la motivación y la conexión de los colaboradores. Y el tercer grupo, quizás para mí el más importante de todos, los colaboradores. Los colaboradores son el grupo que más influencia tiene dentro de la organización, tanto negativa como positiva. Y ya lo vamos a ver, para mantener la motivación de los equipos de trabajo. ¿Dónde está la motivación o la influencia negativa que pueden ejercer los colaboradores? En lo que conocemos como el radiopasillo. El radiopasillo es una práctica supremamente perjudicial para los equipos de trabajo, porque es el principal medio a través del cual se transmiten las noticias falsas, se transmiten los chismes, los rumores, la información a medias. Y si la organización no tiene un plan para restringir este tipo de comunicación, se puede generar un daño bastante grande o consecuencias muy graves en el clima organizacional. Ahora, vamos al otro lado. ¿Dónde puede estar la influencia positiva de los colaboradores en la motivación de los equipos de trabajo a partir de la comunicación? Cuando hay una comunicación clara, cuando hay una comunicación respetuosa entre los colaboradores adentro de los equipos de trabajo, cuando se practica la escucha activa, cuando no solamente nos centramos en lo que nos dicen las otras personas con sus palabras, sino también lo que nos están diciendo con todo su cuerpo, con sus actitudes, con la forma como actúan todos los días, con la forma como enfrentan el trabajo. Todo eso nos está hablando. Y cuando aplicamos esa escucha activa y además la combinamos con comunicación efectiva, como les dije hace un momento, comunicación clara, concisa, completa y comprensible, se genera inmediatamente un compromiso de motivación con la organización. Vamos nuevamente, entonces, a resumir lo que hemos hablado hasta este momento. Ya sabemos que los tres factores principales que inciden en la motivación de los equipos de trabajo son la equidad, el logro y la camaradería. Que la relación entre la comunicación efectiva y la motivación de los equipos de trabajo es un ciclo de refuerzo positivo que se basa en mensajes claros de las expectativas, de la generación de confianza y seguridad y del reconocimiento y el feedback. Y como nuevo elemento, tenemos que los ejecutivos, gerentes y supervisores son el grupo más visible y con una responsabilidad más evidente en construir esa motivación de los equipos de trabajo a partir de la comunicación, con políticas que son transmitidas a través de los canales definidos por el equipo de recursos humanos y de comunicación interna, que finalmente son mensajes recibidos por los colaboradores, quienes trabajando de forma conjunta generan ese ambiente de respeto y de motivación. Llevamos hasta el momento 3 preguntas. Espero que estén haciendo el ejercicio al que los invité al inicio de ir contrastando estos temas de los cuales les he venido hablando con esos momentos de desmotivación que lograron identificar al principio. Al final de la charla vamos a tener un espacio para que ustedes hagan preguntas y, por supuesto, me encantaría que si alguno de ustedes quiere compartir alguno de esos momentos que identificó y cómo logró contrastarlo con el contenido de la charla, será más que bienvenido. Vamos con eso a nuestra cuarta pregunta. ¿Qué canales deben usarse y cuáles deben evitarse en una estrategia de comunicación que fomente la motivación?
Ya vimos que es muy importante que las personas sientan que forman parte de un equipo, esa es la camaradería, pero que aún siendo parte de ese equipo, se les reconoce la individualidad y que tienen la posibilidad de una comunicación bidireccional. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a escoger los medios para transmitir nuestra estrategia de comunicación. Es decir, escoger medios que fomenten la claridad, que fomenten la participación, que fomenten la cercanía y la individualidad. Primer medio que nos puede funcionar, las reuniones, ya sean virtuales o presenciales, pero las reuniones dan una sensación de cercanía y son muy útiles para hacer, por ejemplo, reconocimientos públicos, para contar noticias importantes, para darle a las personas la posibilidad de hacer preguntas en tiempo real. ¿Qué es muy importante aquí? Que las reuniones estén bien planeadas, que tengan un objetivo claro, que no sea simplemente por cumplir el requisito de hacer la reunión y generar esa cercanía y cumplir con el factor del logro o el factor de la camaradería, entonces tener a todas las personas juntas en un salón. No, debe haber un objetivo perfectamente claro y una agenda perfectamente clara, porque la eficiencia en el manejo del tiempo también tiene mucho que ver con la motivación de las personas. Segundo medio que nos puede funcionar muy bien, los correos personalizados y los boletines internos. ¿Por qué les hago énfasis en los correos personalizados? Porque son un medio, junto con los boletines, para comunicar noticias mucho más generales, pero quizás haciendo énfasis en uno o dos miembros o áreas de la organización. Importante, personalizar entonces cada vez que sea posible, es contarle a todos lo que está pasando, cómo la organización avanza, pero gracias al esfuerzo de algunas personas que se van a reconocer aquí. Como lo vimos en las reuniones, hay unas condiciones aquí también, tanto para los correos como para los boletines, tenemos unas condiciones que se deberían cumplir. La primera, ya se las dije un par de veces, hay que personalizar siempre que sea necesario. Y la segunda, sobre todo para el caso de los boletines, debemos tratar de ser visualmente atractivos para las personas cuando mandamos y compartimos este tipo de información, que sea llamativa, que les den a los colaboradores ganas de leerla cuando la reciben. Y algo bien importante, hay que hacer una curaduría de la información. Muchas veces nos encontramos con boletines que en su primera, en su segunda, incluso en su tercera edición, vienen cargados de información que es supremamente importante y supremamente valiosa para todos los miembros de la organización. Pero ¿qué pasa? Que a medida que las ediciones siguen avanzando, ¿no? Cuarta, quinta, sexta, se empieza a perder esa riqueza. Y ya se comienza a perder un poquito también el foco y el objetivo que debe cumplir esta pieza y se comienza a meter todo tipo de información. Tenemos que ser muy estrictos de alguna manera en el cumplimiento de los objetivos de la pieza. ¿Qué se debe comunicar? ¿Cómo se debe comunicar? Y no perder de vista el reconocimiento del logro general basado en los logros particulares. Y el último medio que nos puede funcionar muy bien para motivar a los equipos de trabajo a partir de la comunicación son las encuestas y los espacios de feedback. ¿Qué pasa con las encuestas? Las encuestas son una herramienta supremamente útil para medir no solamente cómo está nuestro clima organizacional, sino también cómo está la motivación y el compromiso de los equipos de trabajo. Una ventaja muy grande que tienen las encuestas es que se pueden hacer de forma anónima. Eso le da a los colaboradores cierto nivel de confianza
para responder de manera mucho más libre. Hay organizaciones que tienen esa confianza en un nivel tan alto que no necesitan hacer encuestas anónimas, pero hacerlas de esta forma puede ayudar a que las personas se sientan mucho más libres de contestar, de colaborar y de expresar sus opiniones de forma mucho más abierta y mucho más sincera. Ahora, ya vimos que estos son los 3 medios principales que nos pueden ayudar a motivar a los equipos de trabajo con la comunicación. Vamos a ver cuáles medios deberíamos evitar. En primer lugar, están los mensajes impersonales o masivos. Ese correo que viene dirigido a toda la organización, donde se cuentan una cantidad de cosas sin una individualidad, sin un reconocimiento, simplemente información general que si se hubiera mandado quizás en el boletín periódico, hubiera tenido la importancia que la organización estaba esperando. Pero cuando lo mandamos en un correo que no está personalizado, que le llega igual a todo el mundo, donde no se puede hacer énfasis sobre ningún punto en especial, empieza inmediatamente a perderse la motivación. Segundo medio que deberíamos evitar, la comunicación unidireccional o compleja. Esto tiene que ver también con esos correos que traen en la parte de abajo un letrerito. Me imagino que algunos de ustedes los conocen. Traen un letrerito que dice, por favor no responda a este correo que ha sido enviado automáticamente por un sistema de envío. Y uno no tiene la posibilidad de contestar. Entonces, si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay algo que decir o algo que opinar, uno se queda con los brazos cruzados o comienza a recurrir al radio pasillo, porque no hay la posibilidad de esa comunicación bidireccional. O cuando la comunicación es demasiado compleja, demasiado difícil para encontrarla, para poder conseguirla, para poder leer lo que nos quieren decir. Cuando nos piden que hay que registrarse, que hay que autenticarse, que escriba el código que le mandamos al celular, lo único que falta es autenticación biométrica. No, los mensajes cuando son importantes deben ser fácilmente entregados y fácilmente recibidos por las personas. Entonces, todo aquello que genere una cantidad de pasos para que las personas puedan saber lo que la organización les quiere decir, tiene que ser inmediatamente eliminado de nuestras formas de comunicación, porque se pierde el interés y, por supuesto, se pierde la motivación. Y el último medio que debemos evitar y que desafortunadamente es muy común hoy en día son los grupos o los mensajes no estructurados. ¿Qué significa esto? Se oye muy elegante, un término muy complicado, pero no es nada diferente a los canales y las redes sociales personales de los colaboradores. No sé si ustedes han visto de pronto en Facebook, hay una generación que todavía usa mucho Facebook y hay personas que tienen una anotación en su perfil que dice: mis opiniones y comentarios aquí publicados no tienen nada que ver con la organización para la cual trabajo y son mi opinión personal. Eso pasa cuando las personas pertenecen a organizaciones que utilizan o que pueden llegar a utilizar como medio de comunicación este tipo de medios y de canales. Las redes sociales personales de los colaboradores. Nunca, bajo ninguna circunstancia, una organización debería apelar al uso de esos medios, porque se pierde inmediatamente esa sensación de vida personal que necesitan las personas hoy en día y que se ha vuelto muy importante. Fíjense que hoy en día hablamos mucho del salario emocional y siempre tiene que ver, o casi siempre tiene que ver, con la posibilidad de desconexión, de tener tiempo personal, de tener tiempo familiar. Cuando las organizaciones comienzan a comunicarse a través de estos medios, esa sensación de vida personal, de vida familiar, se rompe inmediatamente.
Y corremos además el riesgo de que información importante de la organización se pierda dentro de la información personal que manejan todos los días las personas. Nuevamente, vamos a resumir todo lo que hemos hablado hasta acá. Los factores que influyen en la motivación de las personas son la equidad, el logro y la camaradería. La relación que existe entre la comunicación efectiva y la motivación de los equipos de trabajo es un ciclo de refuerzo donde los mensajes tienen que ser claros en las expectativas, en la generación de confianza y seguridad y en el reconocimiento y el feedback que se le da a los colaboradores. El liderazgo de la comunicación para generar motivación en los equipos de trabajo está en 3 grupos. El primero, los ejecutivos, los gerentes y los supervisores. El grupo de recursos humanos y comunicación interna. Y por último, pero no menos importante, los colaboradores. Y los canales de comunicación que deberíamos usar para que nuestros mensajes y nuestra comunicación sean realmente motivadores son aquellos que tienen que ver con la claridad, con la individualidad y con los mensajes cercanos, entregados de forma cercana. Ahí que tenemos las reuniones presenciales o virtuales, los correos personalizados y las encuestas o las sesiones de feedback. ¿Cuáles debemos evitar? Aquellos que son masivos, como los correos sin personalizar, la comunicación complicada o unidireccional, y por último, los mensajes informales. Y vamos entonces a nuestra quinta y última pregunta. ¿Cuál es el factor de desmotivación más difícil y cuál es el más fácil de trabajar desde la comunicación? Desde mi perspectiva, desde la experiencia que he podido tener trabajando estos temas de comunicación con diferentes organizaciones, con diferentes grupos de trabajo, he podido encontrar que el factor más complicado de trabajar desde la comunicación es el ambiente laboral tóxico o la cultura negativa. ¿Por qué? Porque cuando se dan fallas o se está afectando el clima organizacional por o como consecuencia de un ambiente laboral tóxico, se da porque este ambiente está muy metido dentro de la organización. Ya forma parte de la organización, ya viene desde mucho tiempo atrás y por eso es mucho más difícil identificarlo y hacer algo para corregirlo. Además, aquí es donde comienza la resistencia al cambio de las personas. A pesar de que el entorno no es el más amigable, a pesar de que el clima no es el mejor, la resistencia al cambio hace que incluso este tipo de factores no se puedan trabajar tan fácilmente desde la comunicación. Además, necesita, por lo general, grandes inversiones en recursos, no solamente económicos, de pronto también en ajustes o cambios de planta de personal, y eso genera muchos contratiempos dentro de la organización. Ahora bien, ¿cuál es el factor más fácil para trabajar la motivación desde la comunicación? La falta de reconocimiento. Si bien establecer canales o políticas de reconocimiento puede ser difícil al inicio, es algo que nos trae beneficios increíblemente positivos para la salud de la organización. Establecer sistemas de recompensas, establecer premios sencillos, todo eso, esos reconocimientos en los boletines, una sección dedicada, por ejemplo, en ese boletín periódico de el empleado de la semana o el proyecto ganador o el líder en crecimiento, ese tipo de cosas generan realmente cambios que se pueden ver muy rápido en la organización, que no requieren grandes inversiones y que pueden traer efectos muy positivos en el clima organizacional. Aquí me gustaría pedirles que volvamos a esos momentos que ustedes lograron identificar al inicio de la charla, cuando les estaba haciendo la pregunta de
si se han sentido desmotivados en la última semana o en el último mes o en el último año. Y quiero que volvamos a pensar en esos momentos porque hay algo que es muy importante para que tengamos en cuenta y es que la desmotivación, a partir de todo lo que acabamos de hablar, la desmotivación no es inmediata. La desmotivación no se da de un día para otro. No es que hoy empecé a trabajar y a los 2 días, no, ya estoy desmotivada, no, ya esto no me gusta, voy a renunciar, me voy a viajar por el mundo y este trabajo no me sirvió y me voy de aquí. La desmotivación se siente al principio como una pequeña sensación de inconformidad o de incomodidad cuando vemos que hay una falla en el reconocimiento de la equidad, del logro y de la camaradería. El gran problema es que esa sensación de inconformidad o de incomodidad comienza a crecer, 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 hasta convertirse en desmotivación. Y ese crecimiento se da cuando los demás factores están fallando. Cuando hay comunicación que no es clara, cuando no hay canales bidireccionales, cuando la comunicación la información es fragmentada, cuando no se sabe quiénes son los responsables directos de la motivación de los equipos de trabajo y además de su responsabilidad, su nivel de compromiso. Y lo más grave de todo, cuando todo esto llega a los colaboradores y son ellos los que comienzan a usar la comunicación como el medio para generar esa desmotivación en el resto de los equipos de trabajo. Por eso, el principal mensaje que quiero que ustedes se lleven de aquí hoy es que la base para construir un entorno laboral motivador es un plan de comunicación efectivo que se base en la equidad, en el logro y en la camaradería. Pero lo más importante es que la organización esté lista y preparada no solo para identificar, sino para contrarrestar esos focos de incomodidad que se van a volver desmotivación. ¿Cómo? Con canales abiertos, canales bidireccionales, reconociendo la individualidad de cada uno de los colaboradores, siendo claros en los canales de comunicación, no invadiendo la vida privada de las personas que trabajan en nuestra organización. Pero no solo se trata de los correos, no solo se trata de las palabras, se trata también de los actos y del ejemplo, porque acuérdense que todo comunica. La comunicación define la cultura organizacional, establece relaciones de confianza entre las personas y entre los equipos. Permite que las personas comprendan su valor dentro de la organización y cómo ese pequeño pasito que dan todos los días está contribuyendo a construir metas mucho más grandes. La comunicación es la base para construir relaciones de motivación que sean sostenibles en el tiempo. Esto es muy, muy importante. La motivación debe ser sostenible en el tiempo. Y no podemos dejar que esa incomodidad crezca hasta tirar abajo esta base que estamos construyendo. Antes de pasar a las preguntas y a los comentarios, quiero compartir con ustedes esta frase con la que siempre cierro todas mis charlas, mis talleres, mis cursos. No solo es saber hablar, debemos aprender a comunicarnos. La comunicación va mucho más allá de las palabras. La comunicación se aprende, se practica, se transmite, pero involucra absolutamente todas las dimensiones de nosotros como personas. Nuestro cuerpo, nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras emociones. Entonces, por eso, como cualquier otra habilidad, es susceptible de desarrollarse, mejorarse y fortalecerse a través de el aprendizaje y la práctica. Si ustedes están interesados en saber más acerca de la comunicación o sienten
como yo, pasión por este tema que es realmente bonito y supremamente grande, más grande que todos nosotros. Aquí les dejo mis datos de contacto para que podamos hablar y podamos seguir conversando, porque me va a encantar poder hablar con ustedes. Y ahora sí, voy a abrir el espacio para que puedan hacer sus preguntas y repito, si alguien quiere compartir con nosotros esos momentos que logró identificar al principio y cómo los relacionó con el contenido de la charla, va a ser de verdad muy, muy interesante oírlos. Muchísimas gracias a todos. En el momento no tenemos preguntas en el chat. Vamos a dar unos minutos. Bueno, aquí tenemos una. ¿Qué estrategia sugieres para acabar con el chisme de Lina Esperanza Charre? A ver, Lina, esta es una pregunta muy importante porque hay organizaciones que el chisme es casi que un medio oficial de comunicación. Algo que yo he podido aplicar en algunas organizaciones con las que he trabajado, en las que he apoyado en estos temas de comunicación. Cuando está muy metido el chisme en la cultura organizacional, es poder identificar a esos focos, esas personas que son como las generadoras, ¿no? A veces cuando alguien tiene alguna pregunta, inmediatamente le dicen, no, vaya donde Pepita, Pepita es la que aquí sabe todo. Ella es la que tiene la respuesta a todo. Entonces, es identificar esas personas en las organizaciones y convertirlas en embajadores de la comunicación. Es poder compartir con ellas información importante, por supuesto, siendo muy medidos en la cantidad y la calidad de la información. No vamos a compartir información clasificada con estas personas, pero sí información importante para convertirlos en parte del equipo oficial de comunicación, para que ya no sea fulanita que tiene la respuesta a todo o Pepita que tiene la respuesta a todo, porque es lo que se imagina o lo que ha podido unir con lo que oye en todos los pasillos, sino que recibe información importante. Esa es una estrategia que he visto, he aplicado y he podido comprobar que es muy positiva, convertir a esos focos de chisme en embajadores de comunicación adentro de la organización. Perfecto. Tenemos otra de Santiago Ramos. Si quiero reconocer a mi equipo, pero no todos cumplen la meta individual, ¿cómo podría hacerlo? A ver, tú tienes un equipo de X personas y de esas hay un pequeño grupo que está cumpliendo. El primer punto importante es no dejar de reconocer a los que sí cumplen porque hay unos que no lo hacen. Eso es vital, porque más allá de evitar como la desilusión de los que no cumplen porque, mire, a él sí lo reconocieron y a mí no, lo que estás generando es esa incomodidad de la cual les estaba hablando ahorita y que crece, crece, crece hasta convertirse en desmotivación en las personas que sí cumplen, pero, mire, yo cumplo, yo hago, yo me esfuerzo, yo trabajo y nunca me reconocen nada. Entonces, primer paso, no dejar de reconocer porque haya alguien en el equipo que no cumpla. Segundo paso, comienza a tener sesiones 1 a 1 con las personas del equipo, primero con las que sí cumplen, y dales ese reconocimiento en esa sesión 1 a 1. Pero ten sesiones 1 a 1 también con quienes no cumplen, esas sesiones de feedback de las cuales les hablaba hace un momento. Ahí no solamente se reconocen y se establecen las expectativas, sino que se entiende también qué es lo que está faltando, ¿no? Cuáles son las áreas de oportunidad y se pueden diseñar planes de acción para trabajar. Si esta situación se mantiene y las personas siguen sin cumplir en una segunda sesión de feedback, puedes hacer seguimiento de lo que se habló en la sesión anterior, pero ya habiendo cumplido en sesiones 1 a 1 con todo el equipo, ya puedes hacer sesiones grupales donde se haga el reconocimiento. Acuérdate siempre, se reconoce en público
y se regaña, por decirlo de alguna manera, en privado. Entonces, ya las sesiones grupales son para reconocer, para dar noticias, para comunicar temas importantes, sin entrar en el tema de usted no cumplió, usted no llegó, ¿qué pasó? Eso se hace, se sigue haciendo en las sesiones 1-a-1. Nos dice Isabel, si la comunicación flaquea desde la gerencia utiliza una comunicación agresiva, ¿cómo hacerles llegar a ellos el mensaje de que es necesario cambiar su método? Esa pregunta es muy importante. Fíjate que yo les mencionaba ahorita, el factor más difícil de trabajar desde la comunicación para la motivación es la cultura laboral tóxica o el ambiente negativo, el ambiente de trabajo negativo. Y vimos también que la alta dirección es uno de los grupos más importantes para motivar porque son los que motivan con el ejemplo, porque además todos los ojos de la organización están puestos sobre ellos. Aquí que funciona muy bien, funciona que el equipo de recursos humanos y de comunicación interna tenga esa costumbre de las encuestas permanentes, las encuestas no solo de motivación, sino de clima laboral, en el cual las personas pueden expresarse libremente y pueden poner en conocimiento de la organización situaciones como esa. Cuando ya hay varias manos levantadas, digamos, hablando acerca del estilo de comunicación que tiene la alta dirección, puede ser una responsabilidad del equipo de recursos humanos también como un factor de motivación, un factor de equidad, un factor de camaradería, trabajar en capacitaciones de habilidades comunicativas, no solo para la alta gerencia, sino para todos los colaboradores, dándoles a entender que mejorar en estas habilidades hace que la comunicación y la motivación de los equipos de trabajo funcione mucho mejor y también haciéndolo ver como una oportunidad de crecimiento personal para cada uno de los colaboradores. Perfecto, Paola. Vamos con las últimas dos preguntas. La primera es de Carolina. Cuando se evidencia que hay mala comunicación, no se confía en los miembros del equipo. ¿Cómo se puede motivar? Bueno, Carolina, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Cuando tú dices que se evidencia que hay mala comunicación, no hay confianza en los miembros del equipo. Muchas veces esto también es un ciclo de refuerzo. Entonces, no confío, no le cuento. Y como no le cuento, no confío. Y como no confío, no le cuento, ¿no? Eso se va alimentando una cosa con la otra permanentemente. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Lo mismo, recurrir al equipo de recursos humanos para plantear la posibilidad de una capacitación en habilidades de comunicación para los equipos, una actividad de construcción de equipo, de team building, que se base en esas habilidades de comunicación donde se puedan identificar y no solamente un facilitador identificando, donde las personas que forman parte del equipo sean las que a partir de ejercicios prácticos identifiquen cuáles son esos factores de la mala comunicación y qué puede ser también lo que genera que no confíen en los demás miembros del equipo. Muchas veces la falta de confianza se detona porque hay desconocimiento de una persona con la otra. Yo sé que él es Pepe, el de contabilidad, pero no sé nada más de su vida, no lo conozco más allá de lo que puedo ver en las horas que estamos en la oficina o de pronto en el tiempo que tenemos una reunión virtual. Establecer esos espacios para que las personas se conozcan en otro tipo de dimensiones puede ayudar a contrarrestar muchísimo la falta de confianza y eso va mejorando día tras día con la comunicación. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Pau. Sí, señor. Vamos con la otra pregunta que nos llega de Ana Marcela Cala.
La nueva generación no es tan comunicativa y sí muy impulsiva. ¿De qué forma se puede llegar a una buena comunicación con ellos? Frente a esto, ¿qué nos puedes contar, Pau? Sí, las nuevas generaciones son un reto para todos, no solo a nivel organizacional, a nivel familiar, a nivel personal, son un reto, definitivamente, porque además utilizan canales que de pronto no los consideraríamos nosotros organizacionalmente hablando, no los consideraríamos idóneos para expresar ciertas opiniones, ¿no? Entonces, hoy en día todo es mensajería instantánea. Todo es correos electrónicos que tenemos personas que reciben 500, 600 correos electrónicos al día. Díganme, ¿quién en medio de sus actividades de trabajo diarias tiene además el tiempo para leer 500 o 600 correos al día? Nadie. Entonces, si uno de estos personajes, nueva generación, como tú lo mencionas, escribe un correo y por física incapacidad, por física falta de tiempo, no se le responde, entonces toma la decisión de irse, es que este trabajo no me gustó, etcétera, etcétera, y utilizar sus redes sociales para hablar mal de la organización. ¿Qué recomiendo yo en ese sentido? Poder mostrarles desde el inicio que hay otros medios y que la organización fomenta otros medios y que esos son los medios oficiales. Las reuniones, lo que veíamos, las reuniones, los correos personalizados. Cuando haya una urgencia para decir algo, no mandes un correo electrónico, pero no uses la mensajería instantánea para contar todo lo que quieres contar. Usa la mensajería instantánea para decir, necesito hablar contigo, es un tema urgente. Eso nos puede funcionar. Eso le puede dar a estas nuevas generaciones la seguridad de que su mensaje fue recibido y a la persona que lo recibe le puede mostrar el sentido de urgencia que tiene esa persona de comunicar algún mensaje. Yo creo que todo está en la claridad de cuáles son los canales oficiales y cuáles son los temas relevantes que se deben tratar en cada uno. Y por supuesto, saber que estas son personas que tienen una mentalidad completamente diferente. Entonces, a partir de entenderlos como nueva generación que se comporta de una forma distinta, es ver cómo en su comportamiento podemos integrar esa equidad, ese reconocimiento del logro y esa camaradería que van a mantener la motivación. Perfecto, Pau. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Ya en aras del tiempo vamos a cerrar aquí nuestra sesión de preguntas. Les agradecemos, por favor, que nos ayuden con la encuesta de la jornada de nuestra charla empresarial del día de hoy, con el código 206. También se los he dejado allí plasmado en el chat. Aquellas personas que posteriormente quieran profundizar con este tema dentro del material de apoyo que va a ser compartido en cada una de las aulas, y allí también ustedes van a poder revivir este evento, encontrarán los datos de contacto de Paola. Así que, Paola, qué grato que nos hayas acompañado en esta charla empresarial hablando de este tema tan importante en este mundo actual. Claro que sí, no, con muchísimo gusto, de verdad, espero haberlos ayudado, haber contribuido un poquito a entender muy bien este tema. Muchas veces no se encuentra fácilmente la relación entre comunicación y motivación empresarial. Entonces, espero de verdad haberlos podido ayudar y pues siempre es un placer colaborar con estos espacios de la revista LatinPyme. Entonces, espero, ojalá, volver a verlos, volver a saber de ustedes y que podamos seguir conversando. Muchas gracias a todos. Así será. Seguramente ya en las capacitaciones y charlas empresariales del 2025, Paola va a estar acá acompañándonos con estos temas tan importantes para el mundo corporativo. Muchísimas gracias a Paola, muchísimas gracias a ustedes que se han conectado a estos espacios de formación que trae la revista LatinPymes, y pues también un agradecimiento a nuestros patrocinadores que hacen posible estos espacios: Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativa, ACH Colombia y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos, Pau. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Feliz tarde para todas.